Mateo nació en un tiempo de convulsiones sociales y tensiones políticas en Judea, donde la influencia del Imperio Romano se entrelazaba con las tradiciones judías. Su historia, transmitida a lo largo de los siglos, es testimonio de una transformación radical. Hijo de un entorno dividido entre costumbres romanas y la ley de sus antepasados, Mateo se vio envuelto en el comercio y la recaudación de tributos desde joven. Esto le dio comodidad material, pero lo condenó al desprecio social, visto como colaborador de un poder opresor. Mateo se ganó la reputación de ser leal al poder romano más que a los ideales de justicia y misericordia judíos. Su vida estaba marcada por el conflicto interno y un sentimiento de vacío que no se saciaba con riquezas ni reconocimiento. En este contexto de contradicciones, un acontecimiento cambió su vida. Durante los años en que Jesús de Nazaret predicaba, Mateo se sintió atraído por su mensaje de arrepentimiento, amor al prójimo y esperanza en la redención. La llamada de Jesús fue una invitación irrevocable para Mateo a abandonar su vida anterior. En un instante de revelación, decidió dejar atrás sus riquezas, posición y reputación de traidor, iniciando un proceso de transformación interior. Desprenderse de todo lo que había construido se tradujo en una experiencia de fe y renovación. Mateo encontró en Jesús la posibilidad de redención y un nuevo comienzo, uniéndose a una comunidad firme en su convicción de anunciar un mensaje de salvación. La historia de Mateo se enmarca en la lucha por la identidad y dignidad de un pueblo sometido, que a través del Mesías busca recuperar la esencia de la fe y la justicia. Su figura adquirió un significado más allá de su historia personal. Tradicionalmente, se le atribuye la autoría del Evangelio de Mateo, una obra literaria y teológica que se convirtió en un pilar del cristianismo. Este Evangelio sintetiza las enseñanzas y milagros de Jesús, resaltando su carácter mesiánico. La autoría del Evangelio ha sido objeto de debates, pero la tradición cristiana sostiene que Mateo, al convertirse en discípulo, tuvo una visión única de los acontecimientos que rodearon la vida de Jesús. El Evangelio según Mateo se distingue por su estructura narrativa, combinando relatos de la infancia y vida pública de Jesús, discursos éticos y una interpretación de la ley que concilia tradiciones judías con el nuevo mensaje de salvación. La obra es una reflexión sobre la identidad del pueblo de Dios y la relación entre la ley y la gracia. La observancia de preceptos y el cumplimiento de profecías conectan el pasado con el presente, recordando la continuidad de la revelación divina. La transformación de Mateo, de un hombre marcado por la codicia a un portavoz de un mensaje revolucionario, es un ejemplo de conversión. Su historia invita a reflexionar sobre la capacidad de cambio en el corazón humano. La narrativa de Mateo es rica en simbolismos y enseñanzas. Su conversión de recaudador de impuestos a discípulo cercano a Jesús es testimonio del amor divino y la misericordia que alcanza a todos, sin importar sus pecados pasados. La figura de Mateo ha sido exaltada como un testigo ocular de los hechos milagrosos y enseñanzas de Jesús, y como un ejemplo de humildad y compromiso con la verdad. Su evangelio invita a renunciar a lo mundano para abrazar lo eterno. La tradición sostiene que Mateo dedicó sus últimos años a la evangelización, llevando la fe a rincones lejanos. Aunque los detalles de su muerte son un misterio, su legado trasciende el tiempo, siendo un faro de esperanza para quienes buscan redención. El Evangelio de Mateo es una herramienta fundamental para la instrucción de nuevas generaciones y la consolidación de una identidad opuesta a estructuras opresoras. Promueve valores de solidaridad, compasión y búsqueda de la verdad. El Evangelio conecta las raíces del judaísmo con la revelación cristiana, mostrando que la historia de la salvación es un proceso dinámico. La referencia a profecías y hechos de Jesús demuestra que el mensaje del Mesías es el cumplimiento de una promesa milenaria. La transformación personal de Mateo es un testimonio de la capacidad de la fe para redimir al ser humano. Su decisión de abandonar una vida de comodidad para abrazar el sacrificio y la entrega total es un acto de valentía y convicción. La conversión de Mateo no fue inmediata ni exenta de dificultades. Implicó un abandono radical de lo conocido y enfrentamiento con críticas y escepticismo, pero su fe le permitió superar barreras y consolidarse como pilar del mensaje cristiano.
La figura de Mateo encarna el ideal de renovación espiritual y el poder del amor incondicional para cambiar la historia. Encontró en la enseñanza de Jesús la motivación para trascender el egoísmo y abrazar una realidad de dignidad y compasión. El impacto de Mateo en la teología cristiana se manifiesta en su evangelio y en cómo su experiencia personal ha influido en la interpretación del mensaje de Jesús. Su obra es una referencia para la reflexión espiritual. La obra de Mateo ha influido en la liturgia, ritos y doctrina cristiana. Su narrativa, que combina exposición de hechos con meditación trascendental, ha inspirado a artistas, escritores y místicos, plasmando su mensaje en frescos, esculturas y manuscritos. En la Iglesia primitiva, Mateo fue venerado por su comprensión del misterio de la Encarnación y su dedicación a difundir las enseñanzas de Jesús. Su evangelio ha sido un pilar de la fe cristiana, superando persecuciones y transformaciones culturales. La evolución de la imagen de Mateo refleja el poder de una transformación que va más allá de la conversión individual. Su cambio de recaudador a discípulo ferviente es un relato de esperanza de un renacer espiritual. La figura de Mateo ha influido en la identidad cristiana. Su evangelio, con énfasis en justicia y misericordia, ha sido adoptado como principios fundamentales en la ética y práctica religiosa, construyendo sociedades basadas en amor y solidaridad. La figura histórica de Mateo invita a reconocer que el camino hacia la verdad y plenitud espiritual no está exento de sacrificios. Su decisión de abandonar poder y prestigio para buscar sentido en la fe es una lección de humildad y valentía. La experiencia de conversión de Mateo es prueba de que el encuentro con lo sagrado puede transformar la existencia, ofreciendo la posibilidad de reconstruirse y abrazar una nueva identidad fundamentada en verdad, justicia y amor incondicional. La historia de Mateo es un relato de esperanza y renovación. Su testimonio de seguir a Jesús ilustra la capacidad humana de reinventarse y alcanzar espiritualidad que supera las limitaciones del pasado. La conversión de Mateo es la historia de una liberación que invita a dejar atrás la culpa y caminar hacia la luz de una verdad revelada en el encuentro con lo divino. Su relato inspira a quienes buscan transformación personal y compromiso con la justicia. Historias, mitos, leyendas y fantasías.